Bienvenidos a Economía. En Argentina, el Senado debate en sesiones extraordinarias el proyecto de ley de modernización laboral impulsada por el presidente ultraliberal Javier Milei. La reforma propone modernizar las relaciones de trabajo y reducir el poder de los sindicatos y los costos laborales. Se trata del primer reto legislativo del oficialismo en 2026 y se espera que la sesión se extienda hasta altas horas de la noche. De ser aprobado, el proyecto será debatido en la Cámara de Diputados el próximo mes de marzo. Paralelamente, sindicatos protestan en Buenos Aires y otras ciudades contra la iniciativa que limita la representación gremial. La normativa laboral actual data de 1974 y en las últimas décadas cada intento de reforma ha encontrado una fuerte resistencia social. Debate intenso y extenso fuera y dentro del Senado argentino. Lo comentamos ahora mismo con el periodista Francisco Jueguen, allí en Buenos Aires. Gracias por estar con DW. ¿Cuáles son, en primer lugar, los principales cambios de esta reforma laboral de Milei y cómo afectarán a los trabajadores? ¿Qué tal? Buenas noches, Belén. Bueno, efectivamente, vos lo mencionabas recién, esta legislación data de los años 70 y esto es un poco lo que se quiere ordenar, por lo menos esa es la intención que está expresando el gobierno. La idea es crear empleo privado registrado, empleo de calidad que está estancado desde 2011 en la Argentina, cerca de 6 millones de trabajadores, y romper los problemas del trabajo negro, de la informalidad que en Argentina superan el 40%. Te diría que lo que principalmente busca esta ley o los objetivos, digamos, que manifiesta es, primero, va a haber una baja de impuestos, de contribuciones que pagan las empresas para formalizar trabajadores nuevos y aquellos que están trabajando justamente en la informalidad. Después facilita y abarata, y esta es una de las principales polémicas, los despidos y trata también de bajar el costo que hay en los juicios laborales, que son récord. En la Argentina este año, el 2025, fueron récord. Hay cambios en las vacaciones, se dejan fraccionarlas en las empresas, algo que de hecho pasa hoy, pero que no está permitido por la ley de contrato de trabajo. Hay bancos de horas para también poder fraccionar, digamos, las horas extras que se trabajan. Digo, si un trabajador trabaja 12 horas un día o 14 horas un día, puede recuperar esas horas trabajando menos al otro día, lo que genera algún ruido con las horas extras. Y se puede también cobrar en diferentes monedas que el peso argentino, por ejemplo el dólar o el euro. Abre una negociación, y esto también es muy polémico, en los convenios de cada uno de los sectores. Es como un borrón y cuenta nueva acerca de algunos derechos que se habían generado para los trabajadores en los últimos años. Y después, con relación a los gremios, te diría que han pactado de alguna manera con el gobierno, porque hasta ayer tocaban, digamos, las cajas de los gremios, algo que no sucederá a partir de los cambios que introdujo el gobierno. Y, señor Jueguen, de manera breve, ¿qué impacto podrían tener estas manifestaciones que hemos dicho de los sindicatos en el debate de la reforma? Mira, Belén, lo cierto es que en la Argentina, cada vez que hay un tema ríspido, cada vez que hay un tema caliente a debatir en el Congreso, tenemos estos episodios, ¿sí?, de enfrentamientos y violencia fuera del Parlamento. Tengo entendido, por las fuentes que manejamos aquí, que el gobierno ya pactó con los gobernadores, con las distintas provincias que manejan a sus legisladores y también con algunos gremios. Por lo tanto, ya tiene los 44 votos que necesita el Senado para tener la media sanción y avanzar en la modernización laboral. Señor Jueguen, muchas gracias por este análisis con DW. Un placer. Seguimos en Argentina con otro tema, y es que con 5 meses consecutivos de subidas de precios, el proceso de desinflación iniciado por el presidente ultraliberal Milei se complica más de lo previsto en 2026. Enero cerró con una inflación interanual del 32,4%, lo que dificulta la meta de 10,1% fijada por el gobierno argentino para este año. La subida de precios el mes pasado fue del 2,8% y algunos analistas alertan sobre un posible repunte. Esta política es clave para la gestión de Milei. En 2025 la inflación anual cerró en 31,5%, el nivel más bajo en 8 años. En este punto ahora conectamos con el economista experto en esta cuestión, el profesor de la Universidad de Tela, Martín González Rozada, para analizar estos datos. Gracias por estar aquí. En primer lugar, ¿la desaceleración de la inflación es sostenible o estamos viendo una pausa antes de un nuevo incremento? ¿Y qué variable diría usted que le preocupa más como posible detonante? Bueno, buenas noches.
La política económica del gobierno de Milei ha tenido un éxito en reducir la inflación desde un pico del 25% mensual en diciembre del 2023 a alrededor del 2% mensual en agosto del año pasado. A partir de agosto, como usted bien mencionó, la inflación ha crecido alrededor de 0,1 o 0,2 puntos porcentuales por mes hasta ubicarse en 2,9% en enero del 2026. Lo que falta es lo que uno llama la última milla. En cualquier plan de estabilización es más sencillo bajar la inflación desde niveles muy altos a alrededor del 2% y es bastante más difícil quebrar la barrera del 2%. Yo no espero que haya un rebrote inflacionario, creo que por lo menos durante la primera parte del 2026 la inflación se va a mantener en el rango de 2 a 3% por mes y en ese tiempo el gobierno debería terminar de recomponer los precios relativos y comenzar a abrir la economía en la parte en la que todavía no ha sido abierto al comercio internacional y recién en la segunda parte del año yo esperaría que las tasas de inflación quebraran el 2% mensual. Y profesor, aunque la inflación baje, los salarios del consumo siguen golpeados. ¿Cuándo podría la gente empezar a sentir una mejora real en sus bolsillos? Bueno, los salarios, los ingresos de los trabajadores del sector formal, los que trabajan en el sector registrado, de nuevo, después de la caída en el salario real provocada por el fogonazo de la inflación de diciembre del 2023, se han recuperado en términos reales hasta agosto, septiembre, te diría, hasta el tercer trimestre del año pasado, los ingresos de los trabajadores del sector registrado crecieron en términos reales alrededor del 23% y los ingresos de los trabajadores informales, los que trabajan en el sector no registrado, han crecido en términos reales alrededor del 17%. Los únicos ingresos que han quedado estancados y han perdido contra la inflación son los ingresos de los trabajadores del sector público debido a esta política de motosierra que ha empleado el gobierno para reducir el gasto público. Profesor Martín González Rozada, gracias por este análisis. Gracias a ustedes. Otro asunto. El Kremlin ha anunciado este miércoles que se pondrá en contacto con la Casa Blanca para tratar la prohibición impuesta por Estados Unidos a Venezuela para exportar su petróleo a Rusia. Y es que Moscú está muy preocupado por el futuro de sus inversiones en el país latinoamericano. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha alertado que Rusia tiene proyectos a largo plazo en territorio venezolano. La petrolera rusa tiene un acuerdo con la empresa estatal venezolana para explotar yacimientos petrolíferos hasta el año 2041. Pero este martes Estados Unidos prohibió que Venezuela realizase transacciones con particulares de Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba. Miles de agricultores y ganaderos y cientos de tractores han protestado este miércoles en el centro de Madrid contra el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur que afirman traerá competencia desleal y amenaza a la soberanía alimentaria. Según cifras de la prefectura, 367 tractores llegaron a la capital española arropados por 2.500 manifestantes. Los agricultores europeos cuestionan el acuerdo con el Mercosur porque denuncian que los productos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay no cumplen con las normas fitosanitarias que exige la Unión Europea al sector. El acuerdo facilita la entrada en Europa de carne de res, aves, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos.
Y Chile entra de lleno en la carrera global de la inteligencia artificial con el lanzamiento del LATAM GPT, un modelo de código abierto creado para reflejar la identidad y diversidad cultural de América Latina. Desarrollado por el CENIA, utiliza millones de datos regionales para reducir los sesgos de una industria dominada por Estados Unidos y poner la tecnología al servicio del continente. Un momento especial, la presentación de LATAM GPT en la capital chilena, Santiago, un proyecto que ofrecerá a América Latina su propio modelo de inteligencia artificial en un sector dominado principalmente por los consorcios tecnológicos estadounidenses. Y gracias a esto, más latinoamericanos van a poder entender cómo funciona la IA, va a haber más especialización científica, mayor infraestructura, redes de colaboración que antes no existían, y también podemos tener nuestra propia visión crítica y propositiva sobre esta tecnología. LATAM GPT combatirá los prejuicios en otros servicios de IA. Al contrario de los grandes sistemas de inteligencia artificial estadounidenses, este es un modelo abierto que puede reescribirse. Si bien los modelos desarrollados en otras regiones del mundo cuentan con datos de Latinoamérica, estos son utilizados en un porcentaje relativamente bajo. Así lo afirma el director de CENIA, Álvaro Soto. LATAM GPT es apoyado por universidades, agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil de países como Chile, Brasil, Colombia, México y Argentina. Y lo que hemos hecho en LATAM GPT de alguna manera demuestra eso, ¿no? Tocamos puertas, podemos colaborar y lo que sucedió es algo virtuoso, la gente colaboró. Y apertura, colaborar y colaborar de una forma abierta, de compartir, no por una organización en particular, sino por un todo, por una región. LATAM GPT es una plataforma gratuita que podría servir para desarrollar herramientas adaptadas a las necesidades locales. Sin embargo, los expertos ven apenas posibilidades de que el proyecto pueda competir con los mayores modelos de inteligencia artificial, pues estos cuentan con muchísimo más dinero para su infraestructura. Punto y final, pero nos vemos en la siguiente edición. Gracias por estar ahí.